como que se me pixelió esto, a ver. Aquí. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy, que es la rubiola. Ay, no sé qué pasa que no puedo ver la pantalla bien. ¿No la pueden ver? Ajá, es que cuando yo la proyecto, me imagino que ustedes sí la ven, pero yo no. ¿Está bien si lo paso así? Sí, está bien. Sí, porque si no, no lo veo. Bueno, pues esta es una enfermedad exantemática y es causada evidentemente por el virus de la rubiola. Este es un virus del género Rubivirus y pertenece a la familia Togaviridae. Se caracteriza porque es un virus ARN positivo y en su cápside tiene dos glicoproteínas, la E1 y la E2. Y estas son importantes pues porque participan en su patogenia. Este virus igual puede crecer en distintos tipos de tejido y solo tiene un tipo antigénico, que es lo que permite que el hospedero pues adquiera una inmunidad permanente después de la infección o después de la vacuna, como veremos más adelante. Y pues también es un virus inestable y puede ser inactivado por luz ultravioleta, por cambios de pH, por calor extremo, etc. Con respecto a la epidemiología, la rubiola es una enfermedad prevenible por vacunación. De hecho, la mayoría de los adultos tiene inmunidad contra el virus precisamente porque fueron vacunados o porque contrajeron la enfermedad en la infancia y pues desarrollaron inmunidad. Obviamente en países o lugares donde hay poca cobertura de la vacuna, hay mayor incidencia de enfermedad. Pero en el caso de México, en donde se empezó a administrar la vacuna aproximadamente en el 2000, ha habido una importante pues, reducción de casos. Por ejemplo, si observamos la gráfica, se nota luego que antes del 2000, más o menos, la incidencia de casos pues, era muy alta y posterior al comienzo de la vacuna se ve el declive, quedando en años más recientes pues el número de casos en ceros o si acaso alguno por ahí esporádico. Y de hecho, en el boletín epidemiológico dice que no se han registrado casos de rubiola ni en el 2021 ni en el 2020. Y pues esto nos muestra qué tan controlada está la enfermedad, ¿no? Pues el principal grupo afectado de esta enfermedad son los niños. Y si se llegaran a enfermar, suele ser a partir del primer año de vida y con una incidencia máxima en la edad escolar. Pero pues obviamente esto no excluye a cualquier otra edad. La fuente de infección son secreciones nasofaríngeas, que vendrían siendo las gotitas de flush, aunque también son fuentes de infección la orina, la sangre y las heces. El mecanismo de transmisión es por contacto directo con alguna de las fuentes de infección, siendo la más común la inhalación de las gotitas de flush, aunque igual puede ser por contacto con objetos contaminados, con alguna de las secreciones que acabo de mencionar. Y esta enfermedad también se puede transmitir vía transplacentaria en caso de que una mujer embarazada esté infectada y pues causa una variante de la enfermedad que es la rubiola congénita en el feto. El periodo de contagiosidad de la rubiola va desde una semana antes de la aparición del exantema hasta 5 días después y el periodo de incubación es de 14 a 21 días. Bueno, aquí están los factores de riesgo para contraer la enfermedad. El primero y el más importante es la falta de vacunación. Luego está el contacto con una persona infectada y esto es especialmente relevante en las personas que se exponen al virus de forma constante, podría decirse, como son las maestras, ya sea de edad preescolar o escolar, los médicos, las cuidadoras en las guarderías, etc. También la historia de una enfermedad exantemática previa, el inmunocompromiso, ya sea por alguna enfermedad crónica, por el consumo de medicamentos inmunosupresores o por trasplante, y finalmente las condiciones, las malas condiciones higiénicas y el hacinamiento. Y este sería más relevante cuando son las superficies las que están contaminadas. Ok, pues en cuanto a la patogenia de la enfermedad, la puerta de entrada pues es la vía respiratoria.
y lo que va a ocurrir es que el virus se va a adherir a las células epiteliales del tracto respiratorio superior y va a lograr infectar estas células por endocitosis y por fusión de la membrana mediada por la glicoproteína E1, que es de las proteínas que vimos que estaban en la cápside. Y pues el efecto que esto tendrá es que se acidifica la vesícula que se formó en la endocitosis y se libera el virus de su envoltura. Su ARN entra al genoma, se procesan sus proteínas y pues todo esto culmina en la replicación. Pero pues ahora sí, ¿cómo es que se da la infección en sí? Pues una vez infectada la mucosa del tracto respiratorio superior, el virus se disemina a la submucosa e invade los linfocitos. Esto hace que pueda entrar a la vía linfática y pues por consiguiente al tejido linfoide regional. Y esto es lo que causa las linfadenopatías características de la enfermedad que aparecen antes del exantema. La invasión del tejido linfoide regional es lo que se conoce como primera viremia. Y posteriormente el virus se disemina a los órganos del sistema fagocítico mononuclear, que como se observa en la imagen, pues incluyen los nódulos linfáticos, el vaso, el hígado y pues prácticamente cualquier tejido que posea macrófagos o monocitos, etc. Una vez que estos órganos pues se termina de diseminar al organismo, lo que se llama la segunda viremia. Esta diseminación pues incluye la piel, que es la razón de la aparición del exantema posterior. En el caso de la rubiola congénita, pues el virus infecta de la misma forma a la madre, pero lo que cambia es que para el feto la puerta de entrada sería la placenta, pues cuando la infección se encuentra en la segunda viremia en la madre, el virus al diseminarse, pues también atraviesa la barrera placentaria. Y el virus en el feto tiene un efecto citopático directo que genera apoptosis y también inhibición de las mitosis, que puede generar un desarrollo parcial de un tejido si el feto se encuentra en el periodo de organogénesis. En cuanto a la anatomía patológica, la infección va a causar inflamación moderada en la mucosa nasal y la faringe, al igual que linfadenopatía generalizada con edema e hiperplasia reticular. Sin embargo, las lesiones más significativas ocurren en el feto, en quienes hay daño necrótico no inflamatorio generalizado, que afecta principalmente al cristalino, iris y retina. En el caso del corazón, pues al miocardio y al endotelio de los vasos cardíacos y también a los cerebrales y al epitelio coclear del oído. Y pues todas estas lesiones causarán las manifestaciones clínicas típicas de la rubiola congénita, que veremos más adelante cuáles son. Ok, pues en cuanto al cuadro clínico de la rubiola, creo que esta sí lo voy a tener que poner así. En cuanto al cuadro clínico de la rubiola adquirida después del nacimiento, esta se caracteriza porque tiene una evolución benigna y comienza con la aparición de una linfadenopatía que suele ser cervical, postauricular o suboccipital. Y esta suele pasar inadvertida hasta que aparecen los demás síntomas, que sería que en el tercer o cuarto día de la enfermedad se presentan fiebre y el exantema característico. Con respecto a la fiebre, esta suele ser poco intensa y dura de 3 a 5 días, pero sí puede llegar a ser elevada en los adolescentes. Y en los adolescentes aparece unos días antes del exantema, cuando generalmente suelen aparecer al mismo tiempo. En cuanto al exantema, pues estas son lesiones maculopapulares rosadas, pero estas no son coalescentes. Inician en la cara y se distribuyen a todo el cuerpo en aproximadamente un día. Y el exantema, en general, pues no dura más de 3 días. Puede llegar a haber una ligera descamación, pero en general no deja manchas ni secuelas. También pueden haber adenomegalias que suelen ser dolorosas y cuya máxima intensidad sería en el periodo febril, aunque suelen persistir después de varias semanas, incluso cuando ya no hay fiebre. Y algunos de los síntomas menos frecuentes son la congestión conjuntival y faríngea,
la tos, rinorrea y el enantema, que este es característico porque se observan las pequeñas manchas rojas y puntiformes en el paladar blanco, pero a pesar de que es característico, pues no se observa en todos los casos. En cuanto al cuadro clínico de la rubiola congénita, pues este es muy variado y hay que tener en cuenta que el grado de afecciones que vaya a tener el feto depende de en qué etapa del embarazo se contagió la madre. Pues mientras más temprano sea la infección, pues van a ser peores los efectos. Los efectos en el producto van desde abortos y mortinatos hasta prematurez o recién nacidos con múltiples lesiones. Los periodos más vulnerables del embarazo son todo el primer trimestre y las primeras semanas del segundo, pero eso no significa que no puedan haber alteraciones después, ¿no? Solo que estas van a ser menores. Y si la infección es después de la semana 17, pues los defectos anatómicos serían muy pocos. Ahora bien, pues ¿cuáles son estos defectos? En cuanto a los ojos, se observan cataratas, glaucoma, retinopatía y microftalmia. En las alteraciones cardíacas, pues incluye la persistencia del conducto arterioso, alguna comunicación interventricular y estenosis pulmonar. En cuanto al cerebro, está la microcefalia, que es muy característica, y la encefalitis, que puede provocar retardo psicomotor y parálisis. Y también pueden haber lesiones viscerales que incluyen hepatitis, esplenitis o neumonitis. Y otras alteraciones en general pues son las lesiones cocleares y del órgano de Corti que ocasionan la sordera, que son muy comunes en estos casos, peso bajo al nacer, púrpura trombocitopénica, osteoporosis, hernia inguinal, hipospadias. Y bueno, además de todo esto, se pueden presentar algunos síntomas que son transitorios y se mencionaba que no dejaban secuelas, como pueden ser la ictericia, púrpura, anemia, hepato o esplenomegalia, neumonía y encefalitis, pleocitosis, entre otras. Ok, pues las complicaciones en la rubiola después del nacimiento son raras, pero se incluye la artritis, que puede ser con derrame, y esta es más frecuente en adolescentes y adultos. Puede afectar a varias articulaciones de forma espontánea y únicamente dura de 5 a 10 días y no deja secuelas. Y también se puede presentar como poliarteritis persistente, que se debería a una respuesta humoral deficiente. Otra complicación es la encefalitis y hay 3 síndromes que están relacionados con la rubiola. Está la encefalitis postinfecciosa, que sería el síndrome que ocurriría como complicación más frecuente en estos casos. O sea, de las 3, la más frecuente complicación sería encefalitis postinfecciosa, que sería, esta no ocasiona desmielinización ni deja secuelas. Está también el síndrome de encefalitis en infección congénita, que es el que vimos que puede formar parte del cuadro clínico pues, de la rubiola congénita. Y esta ocasiona lo que vimos, que es el retraso psicomotor o el parálisis. Y el tercer síndrome es la panencefalitis progresiva por rubiola, pero este se mencionaba que es muy raro y se debe a un trastorno neurodegenerativo. Y como última complicación, pues está la púrpura trombocitopénica, la cual también es rara y esta remite espontáneamente. En cuanto al diagnóstico, pues la clínica, a pesar de que orienta, no es suficiente y obviamente se debe de confirmar. Y la prueba diagnóstica con la que se hace eso es con la técnica ELISA, para la cual se toman 2 muestras, una durante la infección aguda y otra en la etapa de convalecencia. Como hemos visto, pues si se encuentran anticuerpos IgM, se confirma el diagnóstico. Ahora en el caso de mujeres que presenten riesgo, por ejemplo, que fueron expuestas a algún contacto con rubiola o simplemente que se quieren embarazar y quieren saber si son inmunes o no, se realiza una prueba de anticuerpos antirrubiola como parte de su control prenatal y se busca pues la presencia de los IgG, ¿no?
La presencia de estos son los que indicarían inmunidad. Y en caso de que, bueno, el comate mencionaba que en caso de que esta prueba fuese negativa, se debe repetir en 2 a 3 semanas y si vuelve a ser negativa, a los 6 meses. Y mencionaba que si sigue siendo negativa, pues significa que no ha habido infección y que aparte de esto se debe de confirmar la infección del contacto buscando la presencia de IgM en los contactos. Y bueno, este es el algoritmo que presenta la GPC para el diagnóstico y muestra que lo primero que obviamente nos da un indicio para sospechar rubiola, pues es que la historia clínica completa, en especial si se incluye falta de inmunizaciones o antecedentes de contacto. Y cuando se tiene la sospecha, pues es necesario avisar a la jurisdicción sanitaria sobre la enfermedad febril exantemática, que es lo que comentaba el doctor la clase pasada, que es una enfermedad de reporte obligatorio, ¿no? Pero bueno, posteriormente se hace la prueba serológica y se confirma. Y pues mientras tanto se da el tratamiento sintomático, que veremos más adelante, y se vigila por posibles complicaciones. Igual existen otras formas de diagnóstico, por ejemplo, el aislamiento del virus en la faringe, que se puede realizar desde una semana antes de que aparezca el exantema hasta 2 semanas después. Sin embargo, el comate mencionaba que esto no es algo que se aplique comúnmente en la práctica clínica. En los laboratorios nos pueden orientar si se observa leucopenia o si hay un número elevado de linfocitos anormales, de células plasmáticas y de células de TERC, que tengo entendido que estas salen cuando hay, creo que infecciones virales. En cuanto al diagnóstico de la rubiola congénita, se opta por el cultivo viral, que implica el aislamiento de virus en la faringe, en la orina y a veces en órganos afectados. Y se menciona que los primeros meses la presencia de anticuerpos IgG pues no tiene valor diagnóstico, ¿no? Porque son los que atraviesan la placenta, o sea, son los anticuerpos de la madre. Y estos persisten varios meses, pero lo que sí indicaría o sugeriría la infección congénita sería la presencia de los IgM en el suero del bebé. Bueno, pasando con el diagnóstico diferencial, el de la rubiola adquirida después del nacimiento incluye pues otras enfermedades exantemáticas, como son sarampión, varicela, escarlatina, roceola, exantema por enterovirus, mononucleosis infecciosa, entre otras. Y aquí la GPC mencionaba que para poder diferenciar correctamente estas enfermedades, pues es necesario conocer sus periodos de incubación, de contagiosidad y las características del exantema. Por ejemplo, en la clase pasada pues vimos que el exantema del sarampión a veces presentaba coalescencia, ¿no? Y en el caso de la rubiola pues no. Y pues obviamente esto solo es un pequeño dato, pero pues este tipo de conocimiento ayuda posteriormente a la diferenciación. Y bueno, con respecto a la rubiola congénita, el diagnóstico diferencial se hace con otras infecciones congénitas como la del citomegalovirus, toxoplasmosis y sífilis congénita y también con septicemia. En cuanto al tratamiento, pues no existe algo específico porque vimos que esta es una enfermedad de evolución benigna, o sea, la adquirida después del nacimiento. Y pues el tratamiento que se podría dar es meramente sintomático. Por ejemplo, controlar la fiebre con medios físicos, dar alimentación habitual y se recomienda el baño diario con agua tibia y no tallar la piel. En cuanto al tratamiento de las complicaciones, como la artritis o encefalitis, pues se opta por analgésicos, antiinflamatorios, reposo en cama y mantener una buena hidratación. Y en el caso de púrpura, pues podría tratarse con esteroides, pero mayormente este es cura espontáneamente. Ahora, en cuanto a la rubiola congénita, el objetivo del tratamiento es la rehabilitación. En el caso de los defectos cardíacos, se podría mejorar con cirugía para mejorar el flujo sanguíneo. En cuanto a las lesiones del oído, podría mejorar con aparato auditivo. Para lesiones oculares, pues se puede optar por implantación de una córnea artificial y en pocos casos el trasplante, entre otras medidas, pues para tratar de mejorar la calidad de vida del bebé.
Y para las mujeres embarazadas, pues lo más que se puede hacer es estimar el riesgo de los defectos congénitos que tiene el feto de acuerdo a la etapa del embarazo en que ocurrió la infección. Y luego, pues nada más se le informa a los padres y podría considerarse como opción el aborto terapéutico, pero solo está autorizado en ciertos lugares. Y pues una contraindicación que se mencionaba es la administración de la vacuna o la gamaglobulina, porque no ha probado ser útil una vez que ya hubo infección. Pues en cuanto al pronóstico, el de la rubiola adquirida después del nacimiento es bueno, debido a su evolución benigna y que se cura espontáneamente en pocos días. Por otro lado, el pronóstico de la rubiola congénita, pues repito que depende de la etapa del embarazo, cuando se dio la infección, pero incluye lesiones que dejan secuelas que producen incapacidad, obviamente, y en caso de ser muy temprana la infección, pues puede terminar en la muerte del feto. Aunque los niños que sí sobreviven, en ellos se suele observar una alteración del patrón de crecimiento. Y este se divide en tres variantes. Los que tienen el crecimiento normal, los que están persistentemente por debajo del percentil 5 y los que estuvieron inicialmente normal, pero tuvieron detención posterior y su talla final quedó por debajo del percentil 5. Y pues cabe aclarar que normalmente en estos casos una talla baja se acompaña de daño cognitivo. Finalmente, en cuanto a la prevención, pues la principal es obviamente la vacunación. Se usa la vacuna de virus atenuados en sus variantes, que son la triple viral, que combina, ya habíamos visto que combina sarampión, rubiola y parotiditis, o también puede ser la doble viral, que solo incluye sarampión y rubiola. Las estrategias en las cuales se pueden aplicar estas es en los mayores de 1 año, en especial en los niños, adolescentes y mujeres adultas. Y en este caso se recomendaría la aplicación de la vacuna triple viral. Se indica la primera dosis aproximadamente al año y el refuerzo entre los 5 y 14 años, siéndolo común a los 6. Otra estrategia es para los adolescentes únicamente, y esto es con el fin de promover la inmunidad permanente y una prevención a largo plazo de la rubiola congénita. Y la otra estrategia es para grupos específicos que están en riesgo, como mujeres adultas sin inmunidad, maestras, médicos, etcétera, o bien para quien la solicite espontáneamente. Y la vacuna que se aplicaría en este caso es la doble viral. También está la opción de la gamaglobulina como alternativa de prevención, pero se menciona que no tiene ninguna utilidad después de que ya hubo contacto con un infectado. Y finalmente, el aislamiento con el fin de evitar los contagios consistiría, por ejemplo, en no mandar a los niños menores infectados a la guardería o a la escuela y también aislarlos en casa. Y algo esencial es evitar el contacto de un infectado con mujeres embarazadas. Y aquí se incluye los recién nacidos con rubiola congénita, porque ellos eliminan el virus hasta tiempo después, o sea, meses después. Y pues estos igual deben de estar aislados. Y pues rápidamente aquí está el algoritmo de la GPC, que es prácticamente lo que ya mencioné, pero además incluye los casos en los que no se debe dar la vacunación, que creo que es importante mencionar, que son obviamente el embarazo, si hay algún tipo de reacción alérgica, si hay inmunodeficiencia grave o si hay comorbilidades con otra enfermedad. Y el antecedente de haber recibido altas dosis de inmunoglobulinas o esteroides. Y eso es todo. Aquí está. A ver, no la quite. A ver, le voy a hacer dos preguntas para que me ayude. A ver. Mayra y Fernando. ¿Están allá? Buenos días, doctor. Mayra. Sí. ¿Y Fernando? Sí, doctor. Bueno. Y Daniela. Uh-huh. Vamos a ver qué tanto se pegó esto, que además lo presentaron muy bien. Tiene todos los elementos para contestar lo que yo les voy a preguntar y además les voy a ayudar. ¿Sí? Daniela, recuérdenos cuál es el periodo de incubación de la enfermedad. Es de 2 a 3 semanas.
de 14 a 21 días. Muy parecido al sarampión, ¿no? Pues sí. Recuérdeme cuál es el periodo de contagiosidad. Creo que es, a ver, una semana. Ni siquiera veo qué dice. Ahí Sí, está 7 ya. días. Sí, 7 días antes de la aparición del exantema, a 5 días después. Una semana alrededor de la aparición del exantema. Vamos a sintetizarlo. Sí. ¿Sí? Voy escribiendo. Entonces, nada más una pregunta para usted. Usted nos va a apoyar en todo lo que vamos a preguntar, a preguntarle a Mayra y a Fernando, ¿sí? Ok. Tenga a mano sus diapositivas, porque a usted le va a dar más tiempo de revisar las diapositivas cuando yo pregunte, pero Mayra y Fernando también abran sus diapositivas para que cuando yo les pregunte, sepan, tengan idea de qué responder. Vamos, una pregunta. En el caso de la rubiola congénita, ¿el bebé infecta o no infecta? ¿Es infecto contagioso o no? Sí, bueno, se mencionaba que el bebé mantiene su viremia durante meses. Hasta un año, tal vez, probablemente, ¿no? Mm. Nada más, una última pregunta para usted. Entonces, la vía de transmisión en este caso, no del bebé, de ¿Cómo? la vía de transmisión de la enfermedad, ¿cuál es? Pues sería la más común, las inhalación de las gotitas de pus. Respiratoria, vamos a poner Sí. vía respiratoria. Aunque puede haber, en el caso de la congénita, por otro mecanismo, la causa más frecuente en todas las enfermedades infectocontagiosas de tipo exantemático viral, pues la vía preferentemente es la vía respiratoria, la vía aérea. Voy a deje sus diapositivas para usted, Ujú. voy a quitarlas y voy a poner mi pantalla. Ok. Ustedes me avisen si ya ven mi pantalla. Sí, ya se ve. Ya se ve. Entonces, Mayra y Fernando, vamos a empezar con lo que apenas acabamos de ver y además nos dijeron todo lo que necesitamos saber para resolver esta cosa que es muy común. Ustedes lo van a vivir, seguro que les va a tocar alguna vez en su práctica profesional y espero que con esto pues no se les olvide. ¿Sí? Entonces vamos a presentar el caso de esa tan socorrida y tan afectada, pobrecita, no sé qué va a pasar, no sé si sobreviva a este curso, porque ya le dio sífilis, ya le dio VIH. Si esta mujer embarazada de, este, de 6 semanas, ¿sí? Que acude a consultar, ahora resulta, ¿sí? Que además de todo lo que le ha pasado en las clases posteriores, ¿sí? Tiene el contacto con su hijo de 3 años de edad que la acaban de diagnosticar rubiola, ¿sí? Y lo retiraron de la guardería. Está con su hijo en su casa con el diagnóstico de rubiola. Por alguna razón al niño no lo vacunaron, ¿sí? Y bueno, pues ahora tiene rubiola este niño y además es un caso secundario, porque en esa guardería a la que va, pues se han diagnosticado otros casos de rubiola, de tal forma que cuando apareció el cuadro clínico en este niño, ¿sí? Pues ya había otros casos diagnosticados en su salón y a este pues prácticamente ya no le hicieron nada más que verlo clínicamente, como es un contacto, pues los diagnosticaron clínicamente y al no tener vacuna, pues dijeron, pues tiene rubiola y vas a tu casa, ¿sí? Hasta que se te quite la enfermedad.
y regresas. Entonces aquí tenemos un problema, porque la señora acude a la consulta, ¿sí? Eh, pues para preguntar qué procede con ella, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Ella está asintomática y no sabe, no recuerda, ¿sí? Si ya le dio rubiola y tampoco sabe si ya la vacunaron y no tiene cartilla de vacunación, ¿sí? La extravió o nunca se la dio nunca se la dieron sus papás y no saben. Simple y sencillamente no saben. Entonces, las damas primero. Mayra, ¿qué opina? ¿Qué opina de todo el caso? Antes de que yo le pregunte cuál sería la conducta a seguir. ¿Qué opina, Mayra? Mayra. Bueno, me parece un caso triste por la A madre ver, embarazada. ¿le parece un caso triste? Sí. Sí, Está bien, vamos a ponerlo. Triste caso. ¿Por qué es un triste caso? porque la madre no sabe si ella ha sido vacunada, no sabe si su hijo pequeño lo está, además ella está embarazada con 6 semanas de embarazo, lo cual si está infectada ella y no tiene protección inmunológica, pues es probable que su bebé tenga defectos congénitos. Es probable infecte, ¿no? Ajá, así es. Y si se infecta, tenga defectos. Fernando, Sí, doctor. a ver, ¿qué opina primero de lo que nos dijo Mayra y después una opinión muy de usted? Mm, Pues opino casi lo mismo que Mayra, porque está raro que no tenga su cartilla de vacunación y aparte de que el niño no esté vacunado. No está raro, eso es muy frecuente. Déjeme decirles que hay grupos de gentes que no están de acuerdo con la vacunación, ¿sí? Entonces, esto es muy común. Y además es muy común. A ver, ¿tú tienes tu cartilla, Fernando? Sí, sí lo tengo. ¿Cuándo fue la última vez que te vacunaron contra el tétanos? A los 18. Bueno, está bien, me puedes mentir, no la veo. No, sí, a los 18. ¿Me la puedes dar? ¿Tu cartilla? ¿Cómo? ¿Me la puedes pasar? Ah, no, la tengo que buscar. Ahí está, ya ves, ahí ya empezamos con problemas. ¿Y qué voy a pensar si no me la traes? Que estoy mintiendo. No, no, hombre, no así. Los médicos no decimos que los pacientes mienten, que no la encontró. Y si no la Ah, encontró, bueno. pues sí, ¿cómo le vas a decir al paciente mentiroso? No la encontró. La verdad es que te creo. Pero si no me lo puedes demostrar, ¿cuál es la conducta que como médico debo tomar? ¿Si estás vacunado o no estás vacunado? Como médico. Tú ya te Mm, creo, me dijiste que tienes tu cartilla, que la tienes guardada, te la pide y me dices, pues la tengo que buscar y no la encuentras. Como médico, ¿cuál sería lo correcto? ¿Te considero vacunado Suponer que o no te estaba, por tu suponer que no está beneficio, vacunado. por tu beneficio, te hago las acciones como si no estuvieras vacunado? ¿Estamos? Eso es en Sí. términos generales, ¿no? ¿Sí? No me puede demostrar un paciente que está vacunado, aunque diga que tiene su vacunación completa, ¿sí?
porque luego si les pregunto cuál es la vacunación completa a esta edad, tampoco me la pueden decir, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer las acciones como si no estuvieras vacunado. ¿Sí? Vean cuántas cosas estamos aprendiendo aquí que no tienen ni siquiera que ver con la enfermedad. Bueno, pues tú casi lo mismo opinas, pero en ese casi, ¿cuál está la diferencia, Fernando? ¿Por qué no es lo mismo y es casi lo mismo? ¿Qué le vas a agregar? ¿Por qué es casi y no lo mismo? ¿Cuál sería la diferencia? Mm, podría ser que porque no se sabe si la mamá está vacunada o no, o está protegida. Ajá, no, pues eso ya lo dice ahí, ¿no? No sabemos, Mm, pero eso es muy importante. Eso es muy importante. No se sabe si, vamos a hablar siempre de la mamá, si está vacunada. ¿Qué más? ¿Podrías agregarle algo? Lo voy a quitar de aquí. no creo que no le agregaría nada más. Nada más. A ver, vamos a ir a Daniela. Daniela, que es la experta, es la rubeóloga. Daniela, ¿algo le agregaría algo a esto a estos comentarios que nos acaban de decir sus compañeros? Pues creo que están muy acertados. Pues efectivamente la mujer pues se encuentra en las semanas que había mencionado que son las más vulnerables para, pues, para el feto. Ajá, Y también, bueno, yo estaba pensando que si la razón del el hecho de que no sabe si está vacunada, ajá. sea por, no sé si la zona por la que viva donde no hay alcance de las vacunaciones, pero no había pensado lo que usted decía de que puede ser porque sea antivacunas o algo así. Sí, bueno, no importa. Fíjense que ahorita no importa mucho la razón, ¿no? Pero no importa, cualquiera que sea la razón, las consecuencias son similares ahorita, ¿sí? Entonces, no importa mucho. Vamos a ponerle que opine igual a sus compañeros. ¿Sí? Pero a ver, entonces, vamos a empezar ahora con Fernando. Fernando, ahí está la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a esta mujer? Fernando. Pues que se aísle del niño de 3 años Que se aísle. ¿Para qué, Fernando? para evitar una infección y efectos teratogénicos en el embarazo. A ver, Fernando. A ver, está bien, voy a dejarlo ahí para evitar contacto. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer con él, Fernando? Igual la madre podría hacerse una prueba de anticuerpos. ¿Contra qué? ¿Rubiola? Pues sí, ¿verdad? Pues que le hagamos contra sarampión. ¿Algo más? No, No. Mayra, ¿qué opina Mayra? Mm,
Pues primero la historia clínica, porque por ejemplo eso de aislar a que evite el contagio, ¿qué tal si solo la madre es la única persona que cuida al niño? Mm, Entonces, probablemente no se puede aislar. ajá. Así que creo que le haría la técnica Elisa al niño de 3 años para, ¿Dónde la custodia? También le haría anticuerpos, ¿sí? sí, a la madre y Elisa al niño de 3 años para corroborar. A ambos. Ahí está mal eso. Contra anticuerpos. Rubéola. Sí, Y si lo pudiéramos aislar, Daniela, si la pudiéramos aislar, ¿le haría también los anticuerpos, Daniela? Al niño no, porque en el caso clínico pues decía que ya se diagnosticó con rubiola. Yo creo que haría lo mismo que dijo Fernando, o sea, aislar ¿Caso? al niño y hacerle las pruebas para anticuerpos antirrubiola a la mamá. Y si podemos aislar a la mamá, también le haríamos los anticuerpos. Sí, Porque sí. para asegurar que sí tenga la inmunidad. Pero si ya la aislamos, Pero pues no sabemos desde hace cuánto el niño tiene, o sea, tiene la viremia, entonces ya la pudo haber infectado. exactamente. Sí. O sí. Por eso hoy estoy escribiendo. Por eso siempre pido que alguien me ayude. Porque estoy en otros lados. Sí o sí. No te lo compongo. Por eso les Doctor, puse. ¿quiere que lo ayude? No, ves que ahora sí no lo estoy compartiendo con ustedes. Después se los pongo. Gracias. Sí, lo tengo solo yo. Ah, ok. Pero para la próxima la voy a poner porque ya vieron que cuánto tarda en estar corrigiendo, porque están en todos lados. Por eso les puse esto, miren. El periodo de contagiosidad es desde una semana antes de la aparición del exantema y una semana después de que aparece, o sea, 15 días más o menos. O sea, que esto quiere decir que este niño desde hace una semana está echando virus y si la mamá es susceptible, lo más probable es que ya haya sido infectada, lo más probable. Entonces, como que ya no tiene mucho caso aislarla, aunque si lo podemos hacer en tanto la diagnosticamos, pues sería bueno. Si esta mujer se infectó, Fernando, ¿en qué fase de la enfermedad estaría? También me puede decir, no sé, Fernando, ¿eh? No sé, la verdad. No sabe. No pasa nada si no sabe. Mayra, Mayra, Pues ella a lo mejor ya esté contagiada, pero pues todavía no presenta síntomas. ¿qué fase es esa? Ah, ¿Cómo se llama? Ya me dijo la descripción, ¿cómo se llama esa fase?
periodo de incubación. Claro, ahí se los puse arriba. Y una pregunta para las grandes ligas. Daniela, en periodo de incubación, ¿ya habría anticuerpos? ¿Anticuerpos? Uy, no estoy segura, pero me imagino que sí. Se lo voy a poner yo. Vean lo que estoy poniendo. Les estoy poniendo pistas para lo que sigue, ¿eh? Así sería, Daniela, ¿sí? Por esta infección, esta mujer no debería tener anticuerpos. Ya nada más para acabar y pasar a lo otro. Mayra, ahí están los resultados de anticuerpos. ¿Qué opina? ¿De ambos? ¿Quiere los de ambos? Negativos para mamá. Ahí está. Ya tiene ambos. Oh, pues Pues ya sería notificar el caso, Entonces notifica el caso. ¿sí? ¿El caso de quién notifica, Mayra? Del niño de 3 años. ¿Qué más hacemos? El problema no es el niño, está bien, ya lo notificamos, eso es correcto. Ay, Guay, sí, ¿verdad? Pues pero si ya lo acabamos de ver. sería Una cosa más. notificar a la madre los posibles, las posibles complicaciones de que ella esté infectada, ¿Sí? Entonces es para que esté informada, instruir a la madre, informar a la madre. ¿sí? De posibles. Fernando, Fernando, Este, y igual informar a la madre y en este caso aislarla porque todavía no se sabe si está infectada o no la madre. o sea, usted también lo mismo que Mayra. Toma. Y
aislarla porque no se sabe si está infectada. Daniela. Pregunta específica. ¿Está o no está infectada, Daniela? Lo más probable es que sí esté infectada y está en el periodo de incubación. Entonces, lo que está indicado, se supone, es que, de hecho, es lo que dije, que en caso de ausencia de anticuerpos se debe repetir la prueba en 2 a 3 semanas, que es pues, lo que dura el periodo de incubación. Y si vuelve a ser negativa, se debe repetir todavía hasta en 6 semanas. Entonces, lo primero. No podemos, o sea, lo primero que debemos concluir, ya lo dijo, lo voy a poner con mis palabras, ¿sí? Usted ya lo dijo. Lo primero, según los resultados de anticuerpos internos, que son negativos, ya no lo voy a escribir. Uy. Lo primero que tenemos que concluimos, lo dijo, claro, es, estoy viendo otras cosas, es susceptible. ¿Estamos? Sí. Doctor, ¿y la prueba que mencionaron de aislar el virus de la faringe no se podría realizar en este caso? No es necesario. No nos va a ayudar tampoco. No nos va a ayudar. Y por lo tanto, tenemos que repetir la determinación de anticuerpos. Dos cosas más. Si después de 2 meses sus anticuerpos siguen Fernando, después de 2 meses sus anticuerpos siguen negativos, ¿qué concluimos? Que no está infectada. No se infectó. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Esto. Si se lo convierte, Mayra. ¿Qué se lo convierte, Daniela? Que sí presenta los anticuerpos. O sea, que se haga de negativo a positivo. Eso es la cero conversión. De negativo a positivo. ¿Qué hacemos? Ya le cambié de nombre, Mayra, ya lo vi, se llama Maura ahora.
¿Qué hacemos? Pues darle seguimiento al embarazo, viendo Seguir las el consecuencias. embarazo y la conducta que se tenga que hacer con el embarazo. ¿Sí? Buscar malformaciones. Vamos a dejarlo allá. ¿Sí? Vamos a dejarlo de ese tamaño. ¿Sí? Pero vean ustedes cómo con el conocimiento empezamos a jugar con las opciones. Si se lo convierte va a ser un verdadero problema para el ginecobstetra, porque está en la 4ª semana de la gestación. Y ahí puede ser o que nazca muy mal formado o que aborte. Muchas veces es feo, muy feo decirlo, pero sería preferible que aborte, porque si nace muy mal formado, de todas formas la esperanza de vida es muy poquita y además sufren los papás y sufre el bebé. Pero bueno, nosotros no somos dioses y ahí tendríamos que decidir en consecuencia a lo que vayamos viendo cuál sería la conducta y las decisiones pues ya no son fáciles, ¿no? Al final el bebé se va a curar, el contacto, lo más probable es que no tenga nada, ya, que cure sin secuelas, que es lo que sucede más comúnmente en rubiola. Y el consejo para ustedes es, hay que vacunar a los pacientes, es la chamba de que van a tener que hacer ustedes en el primer nivel. Verificar cartillas de vacunación, checar si alguno de ustedes llega a ser médico de alguna guardería, pues la chamba va a ser esa, y es una chamba que parece ser una chamba barata, pero es una chamba muy importante, porque evita todos estos problemas que acabamos de ver. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o algún comentario respecto a esto? ¿Sí? Uy, casi no lo escucho. Lo de las personas que Ay, no le escucho. No, le escucho mal, no lo entendí. permítame, me voy a... Ajá. ¿Ya me escucha bien? Sí. Ok, es que estuve revisando lo de las vacunas, pero me quedó una duda. ¿La vacuna triple viral solamente es para niños menores de 11 años y la otra que es la doble viral solamente se puede aplicar a adolescentes, mencionaba, pero si ya te aplicaron la triple viral, no hay por qué aplicar otra vez la Va a, doble viral? va a depender del momento, ¿eh? Pero no son 11 años, Daniela puso 11 años de la triple viral o menores de 5 No, años. es la doble viral la que le pregunto. La Estoy doble pida. viral es para los mayores de 5 años. La triple viral es para los menores de 6 años. ¿Sí? ¿Por Ok. qué? ¿Por qué esa diferencia? Primero, porque la fracción para parotiditis después de cierta edad puede causar muchos problemas. Entonces, después cuando uno entra a la edad escolar, se pone la doble viral, rubiola y paperas. ¿En qué condiciones deberíamos poner la doble viral? Más que nada la doble viral se pone por razón del sarampión, más que por razón de las paperas. ¿Sí? Cuando hay brotes de sarampión, se refuerza la vacunación aunque ya estuvieran vacunados. De hecho, en las campañas de vacunación no te preguntan si estás vacunado o no, te la ponen, ¿sí? Porque las campañas son para reforzar el esquema primario y para tomar a aquellos que por alguna razón no fueron vacunados. Esa sería la razón de usar una doble viral. En las campañas, ya no me acuerdo cuándo fue la última campaña nacional de vacunación, pero en las campañas nacionales de vacunación, esa es la que utilizan, la doble viral. ¿Sí está claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien, entonces les voy a poner esto que acabamos de hacer ahí aquí, se lo voy a poner aquí en el chat para que le corrijan las faltas de ortografía y lo usen para estudiar. Bueno, vamos a seguir con varicela, rápidamente con varicela. Varicela y herpes zóster. Voy, doctor.
Bueno, lo que tú vas, yo voy por un café. Y cuando estés listo, empiezas. Yo no tardo ni un minuto. ¿Pueden ver la pantalla completa? Sí, Sí, Gracias. Bueno, pues voy a empezar a exponer lo que es varicela zoster. A ver, ahí está. Bueno, pero principalmente vamos a ver lo que es la etiología, que vamos a ver que este virus, que se llama varicela herpes zoster, pues va a provocar dos enfermedades distintas. Dice la varicela y el herpes zoster son producidos por el mismo virus, que es el varicela herpes zoster. Vamos a tener que las características clínicas son diferentes, pero las lesiones son indistinguibles desde el punto de vista histológico. Entonces, es importante conocer que a pesar de que pues, clínicamente van a ser diferentes las enfermedades, las características clínicas, pues son, si hacemos un estudio histológico, pues van a ser muy iguales. Ahora, las principales diferencias van a ser que la varicela generalmente es una enfermedad generalizada, benigna y altamente contagiosa, incluso más que el herpes zóster. Lo característico de esta enfermedad va a ser el exantema. También vamos a tener que estas dos enfermedades pues van a tener diferentes puntos de brotes dependiendo de la población. La varicela hace principalmente en niños menores de 10 años, mientras que el herpes zóster generalmente tiene un pico a partir de los 50 años. Y ya el herpes zóster pues va a estar localizado principalmente en ganglios sensoriales, va a ser benigna y cómo se va a representar clínicamente como lesiones cutáneas segmentadas dependiendo del dermatoma afectado. Y algo importante es que el herpes zóster se va a presentar en quienes han padecido antes varicela. Y ya como generalidades del virus, vamos a ver que es de la familia Herpes viridae, especialmente va a ser un alfa herpes virus. Puntos importantes, pues, que va a ser un virus DNA bicatenario y es un virus envuelto. Ahora, epidemiología. Vamos a ver que en la varicela la susceptibilidad es universal. Ahora, toda persona que no haya padecido y quede expuesta en contacto desarrolla la enfermedad. Y vamos a tener que aproximadamente el 75% de los casos van a presentar manifestaciones clínicas. Vamos a ver que el contacto de esta enfermedad pues va a ser por un contacto cercano. Principalmente vamos a tener que son por vía respiratoria o por contacto con las lesiones de la piel. Ahora, como ya hemos dicho, este va a cambiar dependiendo de la población que se afecta. Y aquí en varicela, pues el 90% de los casos ocurre en menores de 13 años. Pero vamos a tener un punto importante, que la mortalidad va a aumentar hasta 15 veces en un adulto. Entonces, como que a los niños les da más, pero la mortalidad sube en los adultos. Pues este virus, después de que pasa la enfermedad, pues va a quedar en estadio latente y se va a reactivar aproximadamente en 15% de las personas, lo que va a provocar posteriormente lo que es el herpes zóster. Como ya hemos dicho, pues el mecanismo de transmisión va a ser por vía aérea o contactos con el contenido de las vesículas. Ahora, el periodo de incubación va a estar aproximadamente de 14 a 15 días, que son 2 semanas. Y ahora, herpes zóster
vamos a ver que la distribución va a ser inversa. Aquí los niños menores de 10 años pues van a representar el 3.7%, que es muy bajo. Y ya la incidencia en los octogenarios va a aumentar 14 veces más. Y especialmente esto va a ser a partir de los 50 años. Y si un paciente con zóster puede transmitir el virus a personas susceptibles. Y ya si el virus se transmite a otra persona que nunca ha padecido varicela, pues este herpes zóster se va a manifestar como varicela en la persona infectada. Vamos a tener que el herpes zóster, como había dicho, es una enfermedad que está latente en los ganglios sensitivos y van a haber estímulos provocadores, como son los traumatismos de la piel. Ahora, obviamente en pacientes inmunocomprometidos, ambas enfermedades pues van a afectar un mayor porcentaje y una mayor mortalidad. Y aquí en la semana epidemiológica 22, vamos a ver en Yucatán, en ese entonces va a haber 698 acumulados. Y en esta gráfica de aquí, del año 2010 al 2020, vamos a ver que, pues, la incidencia de esta enfermedad, pues, va disminuyendo conforme los años pasan. Ahora la patogenia. Como había dicho, pues, principalmente va a ser por vía aérea o por contacto directo con lesiones de la piel. Ya que ingresa a la mucosa, especialmente en la vía aérea superior, pues ahí va a haber una replicación del virus en las células de la mucosa. Ahora, ¿qué va a pasar después? Van a estar los leucocitos que van a identificar estos virus y van a empezar a intentar eliminarlos. Pero el virus es capaz de permanecer vivo dentro de estas células y van a viajar junto con los leucocitos a los ganglios regionales. ¿Aquí qué va a pasar? Pues el virus va a empezar a distribuirse principalmente en órganos donde exista el sistema retículo endotelial. Esto va a consolidar la primera viremia, en especial el vaso y el hígado. Después de que pase esta primera viremia, pues va a haber otro ciclo donde van a participar principalmente las células T. Esto que va a provocar que estas células T van a poder viajar junto con el virus y a provocar la segunda viremia, que se caracteriza por ya las lesiones maculo-papulo-vesicular en la piel. Normalmente en una persona inmunocompetente, pues estas lesiones pues, se van a empezar a extender de cierto grado, pero hasta ahí va a quedar. O sea, la varicela va a solo permanecer en lesiones de la piel. Pero ya en lo que es en los inmunocomprometidos, pues puede haber complicaciones. Algo importante es que las reacciones inflamatorias que se producen gracias a los interferones secretados, pues van a empezar a formar más lesiones y las reacciones de los leucocitos. Una característica de esta enfermedad es que para una forma de diagnóstico es ver un tipo de célula que se llama ZANG, que es un conjunto de células multinucleadas, células gigantes multinucleadas. Pues es una forma de diagnóstico que más adelante vamos a repetir. Ahora en los inmunocomprometidos, pues esta enfermedad se va a diseminar. ¿Y qué es lo que puede provocar principalmente? Pues una meningoencefalitis, neumonía o hepatitis. Incluso, pues cada una de estas va a tener signos y síntomas específicos que nos pueden dar una sospecha de esta enfermedad. Como en la meningoencefalitis, pues van a ser alteraciones en el estado mental, convulsiones, cefalea, rigidez de la nuca. En las neumonías, pues va a haber disnea, fiebre, tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico e hipoxemia.
Y ya en hepatitis, pues ictericia, hipoglucemia, hemorragia digestiva, defensas bajas, ascitis, encefalopatía. Aquí ya mencioné lo que es la patogenia de la varicela en inmunocomprometidos e inmunocompetentes. Después de que se logra pasar esta fase de enfermedad, el cuerpo, la inmunidad celular principalmente va a ser encargada de deshacerse de esta fase. Ahora el virus va a quedar latente en sitios específicos, como son los ganglios posteriores y el ganglio trigeminal. Vamos a entender aquí que la inmunidad humoral va a ser importante para la prevención, mientras que la celular, pues para mantener el estado latente y para ayudar a luchar contra la primera fase, la que era la varicela. Pues como había dicho, a partir de los 50 años, pues va a haber una mayor incidencia, y esto se debe a que a partir de esa edad, pues generalmente la inmunidad celular empieza a decrecer. Entonces, esto va a provocar que después de un evento provocador, como son traumatismos, hemopatías, corticosteroides, eczema o alguna infección alergizante, pues vuelva a surgir ahora como herpes zóster, como está en esta imagen. Aquí, después de que se mantiene latente en un ganglio dorsal, pues la reactivación va a ser de nuevo, ahora sí que a la inversa de donde entró, pero va a ser característico que solo va a manifestarse en ciertas áreas del cuerpo, o sea, dependiendo del dermatoma en el ganglio que estaba. Entonces, ya no va a ser generalizado, sino va a ser más en una parte específica del cuerpo. Y ya lo que son bueno, vamos a tener que, a partir de esta patogenia, pues vamos a conocer diferentes periodos de la varicela. Ahora, el periodo de contagio, que va a ser 2 días antes del inicio de la erupción, hasta que las vesículas secan. Más adelante voy a mencionar lo que es el proceso de las vesículas y pasan a costras. Entonces, cuando ya son costras, pues ya no son infectantes. Después de que pase el periodo de contagio, vamos a tener otro periodo, que es el periodo de incubación, que va a ser el tiempo donde el paciente se va a mantener asintomático, que es entre 10 a 25 días. Después, ¿qué va a ocurrir? A empezar a síntomas inespecíficos, que se le conoce como periodo prodrómico, que puede tardar desde horas hasta 3 días. Y entre los síntomas pues va a aparecer fiebre poco elevada, cefalea, anorexia y vómito. Después de esta fase prodrómica, pues va a empezar la fase ya donde se manifiestan las lesiones cutáneas, que generalmente pues tarda 24 horas. Pero, o sea, la erupción va a tardar entre 24 horas. Después de esto, pues van a empezar a ver cambios en estas mismas vesículas hasta que pasen a estado de costra, donde ya no es infecciosa. Y ya al final, pues normalmente, si no existen complicaciones, pues se desprenden sin dejar alguna marca. Entonces ya en el cuadro clínico, vamos a tener que en un niño inmunocompetente, pues va a ser autolimitada y benigna. Ahora, vamos a ver que la principal característica pues va a ser el exantema, que es un exantema maculopapular. Primeramente, pues las vesículas aparecen limpias y rápidamente va a haber una característica que se umbilican con una depresión central. Igual esta fase pues se va a caracterizar por mucho prurito. Estas vesículas se van a empezar a llenar de líquido, pero que no van a tardar mucho tiempo con este líquido, sino más que nada entre 1 a 2 días. Después de que este líquido pues, se acaba, pues van a pasar a lo que es la fase de costra, donde ya no es potencialmente contagioso. Pues la mayoría de las lesiones son pequeñas, con una base eritematosa, ya sea redondeadas o ovaladas.
vamos a tener que esta distribución va a ser centrípeta. ¿Esto qué significa? Que se va a concentrar en las partes más cercanas al centro del cuerpo, con lesiones más profusas en los troncos, aunque igual puede llegar a las extremidades proximales. Como he dicho, pues como generalmente es centrípedo, una presencia de estas vesículas dentro de las palmas y las plantas de los pies, pues puede indicar una severidad a un paciente, o sea, puede indicar a un paciente inmunocomprometido. Una de las características es que suele haber diferentes brotes. Esto que va a condicionar a que podamos encontrar vesículas en diferentes estados. O sea, podemos encontrar tanto que estén recién saliendo a unas que ya estén a punto de quedar en fase de costra. Entonces, esa es una diferencia entre, por ejemplo, el sarampión, que generalmente es un brote, pues suelen haber más, y pues, provocando las diferentes etapas de evolución. Ahora, también es frecuente encontrar estas lesiones en boca y en paladar duro. Pues la etapa de costra igualmente suele ser pruriginosa, y esto que condiciona que los niños generalmente se rasquen, pudiendo provocar infecciones secundarias y finalmente pues dejando cicatrices. Como he dicho, hay manifestaciones generales antes de estas lesiones de la piel, que pueden ser fiebre, una fiebre baja, anorexia, cefalea moderada e incluso dolor faríngeo de poca intensidad. Después de que pasa la etapa de latencia y existe algún estímulo, ya sea traumático, pues puede provocar que vuelva a surgir este virus, pero ahora como herpes zóster. El herpes zóster se va a iniciar con dolor en un dermatoma. Especialmente estos suelen salir en torácicos o lumbares. Vamos a tener una característica que esto va a ser que el dolor va a preceder entre 48 a 72 horas de la erupción. Entonces, vamos a tener que, puede ser el primer signo de que vuelva a surgir este virus. Después de que pasa este dolor, pues va a permanecer, pero va a surgir lo que es la erupción, que va a tener las mismas características histológicas, que va a ser carácter eritematoso y con una fina vesiculación. Ahora, van a ocurrir varios brotes, pero el primero es el más importante y el más extenso. Igualmente, el brote va a depender del estado inmunológico del paciente. Aquí vamos a tener que las lesiones están secas en un término de 7 a 10 días, comparadas con las otras que normalmente tardan como 2 días en secarse. El sitio de aparición más frecuente va a ser el tórax y generalmente solo es unilateral. Solo una parte del cuerpo le va a aparecer. Ahora, el ataque de herpes zóster dura entre 10 a 30 días y generalmente no deja secuelas. Como he dicho, puede tener varios brotes, pero generalmente no son tantos como los brotes de varicela. Y pues, entre más brotes tenga, pues puede ser una indicación de un compromiso de parte del paciente. Unas características importantes es que, bueno, los mencionaré más adelante. Ahora las complicaciones. Generalmente en la varicela, como he dicho, es una enfermedad benigna en niños, entonces esas complicaciones son raras. La más frecuente, pues, puede ser secundaria a que el niño se rasque, que generalmente es menor de 5 años, y que esto va a dar una infección bacteriana secundaria, que generalmente estas sí dejan cicatrices, dejan marcas. Ahora, las más severas de esta índole va a ser las secundarias a estreptococo beta hemolítico de grupo A, y estas pueden representarse como celulitis, fascitis necrotizante, choque tóxico, estreptocóxico, sepsis e infecciones esqueléticas. Pues ya dependiendo de qué tan grave sea esta infección, va a condicionar la respuesta. Ahora, esta es la más frecuente en niños, y ahora en adultos pues van a ser las neumonías y bronconeumonías, que generalmente pues suelen ser más graves. Como había dicho que la mortalidad es mayor en los adultos. Igualmente puede haber complicaciones neurológicas como la encefalitis, ataxia cerebral o cerebritis,
Lo importante es que aquí la varicela está muy relacionada con síndrome de Reye, que suele presentarse con mayor frecuencia con el uso de aspirina. Pues es la segunda indicación más frecuente en hospitalización en niños. Igualmente, la varicela es frecuentemente grave en mujeres embarazadas, principalmente en el tercer trimestre. Ahora, a diferencia de esta, pues vamos a tener las complicaciones del herpes zóster, que entre las más frecuentes van a ser meningismo, zóster motor, en vez de los ganglios sensitivos, pues van a afectar las asas anteriores, polirradiculoneuritis y diseminación generalizada. Y entre la más grave y más importante, pues vamos a tener la neuralgia post-herpética o neuralgia zóster. Y aquí está una imagen de cómo se suele distribuir dependiendo del dermatoma afectado. El diagnóstico se basa principalmente en la historia de síntomas clínicos, a diferencia de la rubiola, que no es tan específica. Eh, Igual una característica es que las lesiones generalmente están muy separadas, suelen juntarse como en el sarampión. La confirmación por laboratorio no es necesaria en la mayoría de los casos. Un diagnóstico presuntivo puede ser un examen microscópico de raspado de las lesiones, y esto se le conoce como prueba de Zhang, para ver estas células gigantes multinucleadas que les había mencionado al inicio. Y ya, pues, para una confirmación más específica, se utiliza cultivo de virus, inmunoelectroforesis de líquido de las vesículas, PCR y pruebas serológicas como ELISA. Y hay que tener cuidado para no confundirnos con otra enfermedad muy parecida. Entonces, entre las diagnósticas diferenciales, pues está viruela, rickettsiosis, pustulosa, impétigo e infecciones por algunos virus Coxsackie. Ahora el tratamiento, vamos a tener que, pues dependiendo de las características del paciente, pues vamos a ver si es necesario un tratamiento o no. Vamos a tener aquí, podemos dividirlo en tres partes. Lo que es la infancia, que generalmente la varicela y el herpes zóster rara vez requieren tratamiento. Eh, pues la varicela generalmente es benigna y el herpes zóster generalmente no se presenta a esta edad. Ahora vamos a tener en adultos menores de 50 años que generalmente estas enfermedades van a ser manejadas sintomáticamente. Y ya adultos mayores de 50 años o inmunocomprometidos, se le va a utilizar, aparte del tratamiento asintomático, el tratamiento viral. En la varicela, el tratamiento asintomático de las formas más comunes pues van a ser el prurito, que se puede aliviar con talco mentolado o lociones de calamina. Vamos a tener que los antihistamínicos no aportan beneficios. Aquí es importante para no dejar lo que es el rascado en los niños y evitar las marcas que puede dejar la enfermedad o incluso las complicaciones. Está contraindicado utilizar la aspirina, el ácido acetilsalicílico, por incrementar el riesgo de síndrome de Reye. Y ya, pues como he dicho, dependiendo de las cuestiones del paciente, ya sea de sistema inmune o edad, pues se utiliza el aciclovir en las infecciones graves. Ya en la varicela en adolescentes y en adultos suele ser más grave. Y en ellos se aconseja el tratamiento con aciclovir lo más rápido posible, dentro de las primeras 24 horas, igualmente dependiendo del estado del paciente. Y ya en el herpes, pues en un hospedero inmunocompetente, el tratamiento consiste en aseo local, analgésicos y prevención de infección secundaria. Pero ya si es un paciente inmunocomprometido o mayor de 50 años, igualmente se utiliza un tratamiento más fuerte. Pues aquí por el dolor se utiliza el acetaminofén, y ya para dolores más graves o moderados, pues los narcóticos. El riesgo de dolor agudo y neuralgia postherpética se incrementa con la edad e igualmente está relacionada con el grado que se tuvo de la varicela.
del primer brote. Después de los 50 años, pues aconseja tratamiento a todos los pacientes dentro de los primeros 3 días del inicio del exantema. Y pues altas dosis de aciclovir oral puede acelera la resolución de las lesiones y va a disminuir el riesgo de las complicaciones como es dolor postherpético. Ya también se ha demostrado efectividad del valaciclovir y famciclovir. Entonces, ya aquí como 2 diagramas para los tratamientos de herpes zóster, pues vamos a tener que tenemos el tratamiento sintomático, que es generalmente para cuidado local, compresas frías y apósitos estériles para evitar infecciones secundarias, y para el dolor, pues se utiliza paracetamol o incluso opiáceos en en dolores más graves. Y ya la terapia antiviral, pues en menores de 50 años, generalmente es a consideración del estado del paciente y no es una indicación general. Ahora ya en mayores de 50 o inmunocomprometidos, pues ya se utiliza el valaciclovir o ciclovir en en estos tiempos. Y ya, como tenemos la complicación que es como que la más importante, que es la neuralgia postherpética, y si la terapia antiviral durante el episodio agudo, pues es la base de la prevención. Como ya he dicho, estos medicamentos generalmente van a disminuir la posibilidad de contraer esta neuralgia. Y podemos dividirlo en tratamiento tópico, en dolor leve y moderado. En tópico se usa capsaicina o parches de lidocaína. Dolor breve, leve paracetamol. Y incluso en dolores moderados, pues se utiliza otra combinación de otros fármacos como los descritos ahí. Ahora prevención. El único producto probado para la profilaxis post-exposición de varicela es la gamaglobulina hiperinmune de varicela zoster. Esta debe ser administrada dentro de las primeras 96 horas de exposición y va a estar indicada, obviamente, en contactos susceptibles y con riesgo de causar complicaciones graves. También vamos a tener la vacuna contra la varicela, que está indicada para personas inmunocompetentes a partir de los 12 meses en una historia previa de varicela. Se aplican 2 dosis. Y ya esta efectividad pues, va a ser entre el 70 y el 90% de efectividad. Y va a ayudarnos a prevenir síntomas de varicela. Vamos a tener una contraindicación en mujeres embarazadas. Una nota importante es que las vacunas de hepatitis A y varicela pues solo se van a aplicar en grupos de riesgos y no es una indicación para la población en general. Un dato importante es que en la varicela, pues para prevenir el contagio, pues se usa el aislamiento tanto físico como los posibles casos de infecciones respiratorias. Y mientras que en el herpes zóster, pues solo se utiliza aislamiento físico. Ya finalmente es pues el periodo de toda la enfermedad en general. Y eso sería todo. No sé si tienen dudas, ¿vale? Muy bien, Miguel Ángel. A ver, a propósito, no me metí, porque si no, no íbamos a terminar. Y bueno, ahí lo que nos dijo Miguel Ángel está muy claro, no deja lugar a dudas. Si dejan de grabar, por favor.